Espíritu, desciende sobre mí. Desciende sobre mí. Ven Espíritu, Ven Espíritu, desciende sobre mí. desciende sobre mí. Como lluvia tú, desciende sobre mí. Ven y lávame, ven y séllame. Ven Espíritu, Ven Espíritu, desciende sobre mí. desciende sobre mí. Ven Espíritu, Ven Espíritu, desciende sobre mí. desciende sobre mí. Como lluvia tú, desciende sobre mí. Ven y lávame, ven y séllame. Ven Espíritu, Ven Espíritu, desciende sobre mí. desciende sobre mí. Ven Espíritu, Ven Espíritu, desciende sobre mí. desciende sobre mí. Como lluvia tú, Como lluvia tú, desciende sobre mí. desciende sobre mí. Ven y lávame, Ven y lávame, ven y séllame. Ven Espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buenas noches. Bienvenidos a todos y a todas. Comenzamos como ayer. Estamos en Cuaresma, es un tiempo de gracia, un kairós, no un tiempo de reloj. Y no es tiempo de perder el tiempo. Cuentan que en los años 30 del siglo pasado, un norteamericano llamado Perris quiso ir al Polo Norte. Después de 3 días de andadura, con sus perritos y su trineo, quiso medir cuánto había avanzado. Y sus aparatos le decían: usted no avanza, usted retrocede. Pensó que el polo magnético vuelve locos los aparatos. Sigue avanzando y al cabo de 3 días lo mismo. Usted no avanza, usted retrocede. Como era buen físico, se dio cuenta de lo que pasaba. Él realmente estaba avanzando hacia el Polo Norte. ¿Pero dónde? En un iceberg, en un iceberg, en una isla de hielo. Y la isla de hielo, sin que él pudiera hacer nada, estaba siendo arrastrada hacia atrás por las aguas del océano. Por lo tanto, las dos cosas eran verdad. Él avanzaba en la isla de hielo, en el iceberg, pero por su parte, la isla de hielo estaba siendo arrastrada hacia atrás. Esta es la mejor imagen de lo que nos está pasando a los cristianos hoy. Tratamos de evangelizar en un iceberg, en una cultura del hielo, del frío en relación a Dios. Y las aguas del océano que nos están llevando ya no son de matriz cristiana. El mundo no está gobernado por ideas cristianas. Otros nos están llevando. Y a pesar de todo, ¿qué? Pues ya decía el gran Karl Rahner, teólogo del Vaticano II, hablando de Europa en los años 60 del Concilio Vaticano. Decía: Europa tiene vida cristiana, pero la vida está debajo del hielo.
y tiene que venir el sol, el calor del concilio para deshacer el hielo y que esa vida que hay debajo salga a flote. Enlazo con lo de ayer y recuerdan que yo les dije, tenemos que volver al más bello, a Cristo, a lo más bello, a la vida de gracia de Cristo y a los más bellos que somos los santos, los cristianos, los que ya estamos en el cielo triunfantes, los que están purgando y nosotros que somos peregrinos. Decíamos ayer que el gran problema nuestro como cristianos, dejándolo del hielo social, es nuestro propio corazón, que está seco. Ahondo más. El Señor quiere jugar con un santo en el cielo y le dice, oiga, si usted tuviera que esconderse, Dios tuviera que esconderse, ¿usted qué me aconseja? ¿Dónde me escondo? Y dice el santo, ¿qué cosas tiene? Padre eterno, vaya a la última galaxia de las galaxias que ha creado, al último planeta de los planetas y quédese allí. No, porque el hombre es inteligente y llegará un día que construirá cohetes que podrán llegar hasta la última galaxia, hasta el último planeta. Bueno, pues escóndase en el fondo del océano, en lo más profundo. No, porque el hombre es inteligente y hará submarinos que llegarán a lo profundo. Y dice el santo, pues no sé, ¿qué sugiere usted, Padre Dios? ¿Dónde se puede esconder Dios que los hombres no le encuentren? En el corazón humano. Ayer venía a decir que lo central del cristianismo y lo que tiene que llenar el corazón es Cristo. ¿Recuerdan la frase de Benedicto? Magnífica. Solo los hombres y mujeres tocados por Dios serán capaces de abrir la mente y el corazón de sus contemporáneos a las cosas de Dios. La herencia de Cristo es que nosotros tenemos que ser Cristos vivientes. La fe cristiana, recordamos, es ver con los ojos de Jesús, sentir con el corazón de Jesús, hacer con las manos de Jesús. Gálatas 2. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Y cómo y en qué consiste vivir como Cristo? Las bienaventuranzas y el mandato del amor. Amaros unos a otros como yo os he amado. Las obras de misericordia. Ayer nos deteníamos en la primera parte, las bienaventuranzas. Dejarnos amar por Dios, dejar a Dios ser Dios, llorar por los que Dios llora, tener hambre de santidad, de aquello que se vive en la Trinidad, vida, amor, comunión, creatividad, ser úteros maternos de misericordia, ser transparentes en el espíritu y abrir todas las habitaciones de nuestro interior al espíritu, vivir en comunión con Dios, con los demás, con uno mismo y ser signos de contradicción, sabiendo que tener la verdad es empezar a sufrir y que defender la verdad es empezar a morir. ¿Es fácil ser cristiano hoy? Ni hoy ni nunca ha sido fácil ser cristiano. ¿Qué nos pide hoy el Papa Francisco? ¿Quién es un cristiano? Pues miren, yo voy a jugar con ustedes y les voy a decir que estamos en una iglesia de los dos Franciscos. Francisco de Asís y Francisco Bergoglio. Inicio del milenio segundo, años 1100. El Espíritu Santo suscita a Francisco de Asís y reforma la Iglesia desde abajo. Tercer milenio, 2000 y algo. El Espíritu Santo suscita a Francisco Bergoglio y pide reforme la Iglesia desde arriba. ¿Y en qué se parecen los dos Franciscos? Miren, los dos son revolucionarios desde el espíritu, no desde lo social y lo político. Los dos han sentido la misma llamada. El pobrelo de Asís, Francisco, reconstruye mi iglesia que amenaza ruina. Y él creía que era la iglesia de San Damián, una ermita, y empieza a reparar la ermita, cuando se da cuenta que es la iglesia universal. Por su parte, el Papa Francisco dice, me he encontrado una iglesia como un campo de batalla, llena de heridos.
Los dos vuelven a hablar de lo esencial, de volver al Evangelio y de la fe en la providencia para vivir como si Dios existe en verdad y para experimentar el arte de vivir auténtico, el arte de vivir como resucitados. Los dos enamorados de Jesucristo creen en alguien, en una persona, no en algo. ¿Qué quieres, Señor, de mí y qué puedo hacer por ti?, preguntó Francisco de Asís. Y el Papa nuestro dice, cuando vengan a Roma, no griten Francisco, Francisco, sino Jesucristo, Jesucristo, que no quiero papistas, quiero cristianos. Los dos viven la pobreza en un triple sentido, llenos del Dios rico, configurados con Jesucristo pobre y el Evangelio pobre, y solidarios con los más pobres de los pobres. Los dos se saben criaturas, mansos, humildes, carne de Cristo. Los dos viven la alegría y la esperanza profunda de que en todo momento están en manos del Dios de la providencia. Los dos, cada cual en su tiempo, han hecho ya posible el deseo que el Vaticano II nos ha pedido: romper el aislamiento como Iglesia para estar en medio del pueblo y servir al pueblo, unas veces caminando delante del rebaño, normalmente en medio y otras detrás, recogiendo las ovejas heridas. Los dos existen en que la verdadera conversión es personal. Y ahí vendrá lo institucional, lo pastoral y lo cultural. Los dos predican con la vida y con el ejemplo. Decía Francisco de Asís, y lo repite Bergoglio, prediquen con la vida. Y si luego hace falta, prediquen con la palabra, la vida por delante. Y los dos potencian nuevas fraternidades donde seamos unos para otros esposos fecundados por el Espíritu Santo, madres que nos ayudemos a dar a luz a Cristo y hermanos para vivir juntos el mismo Evangelio. Esto que el Papa nos pide no es nuevo. De alguna manera nos lo venían anunciando todos los papas principales del siglo XX. Nos situamos 60 años atrás. San Juan 23. Iglesia, ¿qué dices de ti misma y qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres de hoy? San Pablo VI. Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy y cómo evangelizar ese hombre y esa mujer? San Juan Pablo II. Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo abrir el corazón de las personas a Cristo? Benedicto XVI. Iglesia, ¿qué dices de Dios? Del Dios amor, no del Dios contrincante del hombre, no del Dios fanático, fundamentalista, violento. Y Francisco, Iglesia, ¿qué dices de los pobres, de los descartados, de los sobrantes? ¿Y cómo ser iglesia pobre y de los pobres? Y miren ustedes, que la mayoría están en comunidades, saben que estos 5 retos de los 5 papas siguen sobre el tapete de la mesa. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? Iglesia, ¿qué dices de Dios? E Iglesia, ¿qué dices de los más pobres? Entro entonces, hablando de los pobres, en que ser Cristos vivientes es poner en práctica las obras de misericordia. O mejor, ser misericordia viviente. Ayer decíamos Eucaristías vivientes. Hoy añado Eucaristías vivientes que se traducen en misericordia viviente. Comienzo con Mateo 25, en una versión un poco diferente a la que leemos. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad,
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y reunirá a esta generación del siglo XXI. Entonces el Rey dirá a los que estaban a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes, porque estaba hambriento en las calles y barrios de las periferias y me dieron de comer. Tuve sed cuando estaba en los semáforos vendiendo 1001 chucherías y me dieron para poder comprar al menos agua. Era migrante haitiano sin documentación y a pesar de las dramáticas y duras historias pasadas, me recibieron. Estaba casi desnudo, sin ropa de repuesto y sin mascarillas para la pandemia y me vistieron. Estaba enfermo del COVID y me atendieron. Estaba encarcelado y vinieron a verme. Era una adolescente embarazada y me ayudaron a dar a luz a mi hijo, no a abortar. Era adicto a los colmados, a las bancas, a los casinos y me ayudaron a hacer terapias de desintoxicación. Estaba esclavo como mercancía sexual en cabañas, en el malecón y en esquinas de barrio y me dignificaron. Era tigre, violento, corrupto, drogadicto y me rescataron. Era viejito, enfermo crónico y viviendo en soledad y nunca me faltó compañía. Era un niño de la calle y me dieron formación. Necesitaba médico y medicina sin tener con qué pagar y me salvaron. Vivía en condiciones inhumanas, sin agua y sin luz y me dignificaron la vivienda. Estaba arruinado y depresivo y me ayudaron a levantarme. Era mujer maltratada y me dieron cariño. Era joven sin trabajo y me procuraron un empleo. Mi vida no tenía sentido y me enseñaron a vivir una vida nueva en comunidad. Y los justos responderán al Señor: ¿cuándo te vimos así, mi Señor, y te atendimos? Y Él responderá: cuando lo hicieron con uno solo de estos mis hermanos pequeños, menores, vulnerables, conmigo lo hicieron. Palabra de Dios. Érase un santo. Vivía en una montaña solitario. Su oración era diaria: quiero ver tu rostro, Señor, quiero ver tu rostro muéstrame. El Señor le dijo: mire, ve allí al fondo otra montaña. Si usted llega antes de que amanezca mañana, usted me verá y verá mi rostro. El ermitaño baja a la selva, al bosque, y escucha gritos de dolor tremendos. Un agricultor se había clavado el machete en la pierna y tenía la pierna abierta y sangrante. Llevándolo a cuestas al pueblo, le pudieron curar. Cuando entra en el pueblo, olfatea que allí hay fuego. El humo es evidente y el olor también. Estaba la gente tratando de apagar 2 casas en llamas. Él se entretiene con la gente apagando el fuego. Ya se hace el mediodía, la hora del almuerzo. Sale después de almorzar y descansar y a las afueras del pueblo una viejita está llorando amargamente porque su marido acababa de morir el día anterior y ella no tenía fuerza para enterrar a su marido. Aquel santón hizo la sepultura, enterraron cristianamente al marido y dijo: me queda toda la noche, llegaré. Sí, calculó mal. Aquella montaña estaba más lejos de lo que él pensaba. Y cuando llegó, ya había amanecido. Por lo tanto, no había cumplido lo que Cristo le había dicho. Y empezó a llorar amargamente: Señor, perdóname, para una vez que me pides algo y no lo cumplo. Y le dijo el Señor, con la misma voz que le había mandado ir a la otra montaña: tonto más que tonto, ¿tú querías ver mi rostro? Ya lo has visto. Mi rostro era el cazador al que tú llevaste herido al pueblo. Mi rostro eran los que estaban apagando el fuego en el pueblo y ayudando a que la casa quedara exterminada de fuego. Y mi rostro era la viejita a la que tú ayudaste a enterrar a ese marido que a su vez era también mi rostro ya resucitado. Obras de misericordia. Obras espirituales. Enseñar al que no sabe.
Dice Lucas, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Se trata de informar sobre todo en asuntos de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Y esta obra de misericordia tiene otra cara. Dejarse enseñar, porque entre todos vemos más que uno solo, y porque aquello que mejor se enseña es lo que más necesitamos aprender. Dar buen consejo a quien lo necesita. El pueblo vio en él una inmensa luz. Dar buen consejo sin actitudes cargantes ni paternalistas, con naturalidad, con respeto, con cariño. Un buen consejo a tiempo es como una luz en la noche y puede ahorrarnos disgustos y fracasos. Esta obra de misericordia también nos recuerda que tenemos que estar dispuestos a recibir nosotros consejos. Cuaresma. Un cardenal de la curia romana invita a un jesuita a darle un retiro sobre la pobreza. El jesuita, todo solemne, se sienta enfrente del cardenal, rezan juntos al Espíritu y dice el jesuita: Señor cardenal, hábleme usted de cómo vive la pobreza. Ahí se acabó el retiro. Corregir al que yerra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La corrección fraterna es una obra de misericordia realizada con humildad, con cierto sentido del humor, con caridad, conscientes de que no somos infalibles y que nosotros también nos equivocamos. No seamos hipócritas, como nos advierte el Evangelio, querer sacar la pajita del ojo ajeno y no ver la viga en el nuestro. Cuentan que el padre Vival, francés, también jesuita, era músico, cantautor y muy buen músico. Y dicen, yo en alguna parte lo he leído, no lo he podido comprobar, que a la pregunta ¿cómo nació su vocación? Dice lo siguiente: yo nací en el campo. Cuando era niño, mi papá y yo durante el verano cortamos leña en trocitos para que al llegar el invierno y ante el frío y la nieve pudiéramos calentarnos. Llega el mes de septiembre, el primer día de clase, y con otro amigo prendimos fuego a toda la leña que habíamos cortado durante el verano. Empecé a temblar de miedo, entré en casa, se lo conté a mi madre y mi madre me dijo: tranquilo, que yo hablaré con tu padre, tú sube a la habitación. Subí a la habitación, me metí en la cama, escuché que al poco tiempo llegaba mi padre del trabajo, habló con mi madre algo que yo no entendí y mi padre subía las escaleras de madera. Pum, pum, entra en la habitación, abre la puerta despacio, me ve que estoy en la cama llorando, me quita la ropa de la cama, me desnuda, me pone boca abajo, y cuando yo pensaba que de mi padre iba a recibir palo y golpe, noto su mano suavecita sobre mi espalda desnuda, y me dice: mira, niño, todos en la vida cometemos errores, todos, pero lo importante es saber reaccionar. Estamos en el mes de septiembre, hasta noviembre no nieva. Vamos, en cuanto salgas de la escuela todos los días, a hacer astillas, a hacer madera. Verás cómo vivimos también el invierno calentitos. Y dice él: ahí nació mi vocación. Cuando yo sentí la mano de mi padre acariciándome la espalda en lugar de golpearme, yo dije: si mi padre es tan bueno y esa mano es tan tierna y cariñosa, yo quiero ser la mano de Dios tierna y cariñosa para los demás. Perdonar las ofensas. Si sabéis perdonar, seréis perdonados. Decíamos ayer, perdonar es muy difícil. A veces se perdona, pero casi nunca se olvida porque queremos venganza. Estamos inclinados al resentimiento. Hay que perdonar. Lo pedimos en el Padre Nuestro, que la medida del perdón y del amor no somos nosotros, sino el Señor. Y el Evangelio nos dice que hay que perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Dos familiares muy cercanos a quienes hablo tenían como dos hermanos negocio común. Riñeron y no se hablaban.
y estuvieron años sin saludarse. Uno de los dos familiares cae enfermo de cáncer y a punto de morir, cuando estaba ya inconsciente y en la agonía, viene el otro hermano y le llama por su nombre: Manuel, Manuel. Y el enfermo despierta en eso que se llama la mejoría terminal y con sus brazos, que apenas podía mover, le quiere dar un abrazo a Julio. Y el abrazo entre Julio y Manuel fue lo último que aquel vivió, el perdón sincero. Al que está triste, vengan a mí todos los que están agobiados y yo les consolaré. Se nos pide, como en Getsemaní, ser ángeles de consuelo. A veces basta escuchar al otro un desahogo, porque son cosas pequeñas. Otras veces basta estar al lado de quien nos necesita y saber que cuenta con nosotros. Atención, tenemos que aprender a perder más tiempo con los demás y para los demás. Tenemos que ser pañuelos para enjugar las lágrimas de los demás. Proyecto Hombre, que desintoxica a la gente de la droga, cuando entras en la segunda fase, que se llama de comunidad, te enseña estas letras. Si no me tocas, no soy nada para ti. Si no me confrontas y me dices lo que piensas de mí, ni puedo crecer ni puedo conocerme. Y si no me siento amado por ti, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué sirve mi vida? Si no me tocas, no soy nada para ti. ¿Cuántas veces viajamos al lado de personas a las que no decimos más que buenos días y hasta luego? Somos muebles, no somos nada unos para otros. Si no me confrontas y me dices lo que piensas de mí, ni puedo conocerme, ni puedo crecer. Y si no me siento amado por ti, ¿para qué sirve mi vida? Un filósofo estaba con su niña de 9 años paseando. La niña se pone en un columpio. El filósofo seguía pensando. Y de repente le dice el papá a la niña, el filósofo: Mari, ¿tú para qué crees que estamos en este mundo? Y dice la niña con naturalidad: Jo, papá, ¿qué cosas tienes? Para quererte. Yo he venido para quererte. Ese es el secreto de nuestra existencia, querernos. Sufrir con paciencia las molestias de la vida y a quienes nos molestan. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas le condenarán y se burlarán de él. No sufrir con paciencia las molestias de la vida es no creer en la providencia de Dios, capaz de sacar bienes de los males. Y no soportar con paciencia a los molestos es falta de humildad y de caridad, lo cual no está reñido con decir una palabra verdadera y advertir y corregir a quienes no tienen modales ni educación. Un santón vivía en una iglesia con un Cristo de tamaño natural y un día todo serio le dice el santón al Cristo: para hacer lo que tú haces vale cualquiera, y tú dices que eres Dios. Estás así, atadito de pies y manos con los clavos, la gente viene a llorar, a pedirte, tú no haces nada y se van. Eso lo hago yo también. Baja Cristo de la cruz y le dice: ponte en mi lugar y escucha bien, lo que usted me ha echado en cara, que yo no hago nada, eso es lo que le pido a usted. Vea lo que vea y oiga lo que oiga, estése quietecito. El santón se pone en la cruz y viene el rico del barrio. Había cobrado a todos los morosos que le debían de hace años dinero y traía 2 bolsas disimuladas de plástico llenas de billetes. Se pone en el primer banco, empieza a rezar, a dar gracias a Dios, y cuando se va, se lleva solo una bolsa. Se le olvidó la otra en el banco de la iglesia. Viene detrás de él el más pobre de los pobres del barrio y desde atrás: Señor Jesús, como no me des algo, hoy me quito la vida. Esto ya es insoportable, no podemos subsistir. Llega al primer banco, ve una bolsa de plástico, la abre y se queda maravillado. Señor, yo te he pedido un poco,
pero es que esto es demasiado, me has dado demasiado. Se va con la bolsa. Y en tercer lugar llega al templo un jovencito que tenía que viajar a Japón en avión. Y desde la puerta le decía, Señor, Señor, ¿qué puedo hacer yo para evitar el avión? Que tengo pánico, que tengo miedo, que tengo claustrofobia. Y según está rezando, llega el rico, ve al joven y le agarra y le dice, ladrón, 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 dame mi dinero. ¿Qué? ¿Pero de qué me está hablando usted? Dame mi dinero, encima mentiroso, ahora mismo a la policía. Claro, el que estaba en la cruz ya no aguanta más. Baja y, oiga, le voy a explicar lo que ha pasado. Mire, usted ha venido como rico a dar gracias a Dios porque había cobrado a todos los morosos. Yo lo he escuchado, que estaba de Cristo. Se ha dejado una bolsa de dinero. Ha venido el más pobre de los pobres, que se llama fulanito de tal, y se ha llevado la bolsa y además contentísimo bailando. Y luego ha venido este pobre muchacho que solo quiere quitar el miedo al viaje en avión. Déjele, no le lleve a la policía, que él no tiene culpa de nada. Se van y empieza a frotarse las manos de contento. Llega Cristo por la tarde. ¿Qué tal? Muy bien. En un día he solucionado más casos que usted en años. Se lo explica y dice, imbécil, tonto. Has hecho todo lo contrario de lo que Dios quería. Dios quería que el rico perdiera esa bolsa del dinero. Dios quería que el pobre viviera con ese dinero que el rico no necesitaba. Y Dios quería que ese joven injustamente estuviera en la cárcel, porque ahora el avión donde viaja se está cayendo al mar y está muriendo y perdiendo la vida. Las cosas de Dios y la providencia de Dios no son como la nuestra. Y a veces por forzar situaciones estropeamos todos los planes. Por lo tanto, discernir y por lo tanto pedir a Dios discernimiento. Y rogar a Dios por los vivos y difuntos. Pedro se puso de rodillas y oró, después se volvió al cadáver y dijo, Tevita, levántate. Esta obra de misericordia es hacer realidad la llamada comunión de los santos, rezar por vivos y difuntos. Mire, a mí me pregunta la gente cómo reza un obispo. Y yo le digo, pues mira, rezo como todo el mundo con el libro de la liturgia de las horas. Rezo con los textos del Evangelio que tengo que predicar, que es la lectio divina. Rezo de forma espontánea y rezo con la oración apostólica, que es visualizando las personas con las que tengo que hablar o con las que me he encontrado. ¿Y qué tipo de oración es esta apostólica? No es rezar por otro, no es rezar con otro, es rezar en el otro. Meterte en el otro o en la otra y desde ahí rezar. Cuentan que el gran teólogo von Balthasar, Hans Urs von Balthasar, fue a ver a una enferma crónica llamada Adriana von Speyer. Y cuando entró en aquella habitación de la enferma, dice, le estaba esperando. He rezado mucho por usted, von Balthasar, porque usted va a dejar la congregación de los padres jesuitas, va a incardinarse en una diócesis y se va a dedicar a ser teólogo de profesión. ¿Y cómo lo sabe usted? Porque a mí el Señor me concede cada día la gracia de visualizar a personas por las que tengo que rezar. El Papa San Juan Pablo II va a confesarse con el Padre Pío siendo sacerdote y el Padre Pío le preconiza, le profetiza, prepárese porque usted va a ser Papa. ¿Y por qué lo sabe? Porque yo tengo la oración apostólica. Rezo en las personas, las que he conocido, y en las personas que Dios me pone en el corazón sin conocerlas. Teresa de Lisieux, lo mismo, oración apostólica. Si rezamos en las personas, al final Dios nos pone personas que ni siquiera conocemos, la comunión de los santos. Obras de misericordia materiales, dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Yo soy el pan de vida.
el que venga a mí no tendrá más hambre. No se trata solo de proporcionar el pan material y el agua físico, sino la palabra de Dios, la Eucaristía y el agua del Espíritu. Hay que llenar estómagos, pero también cabezas y corazones. Decía Isabel de Hungría, si no se tiene dinero, siempre tenemos 2 ojos para ver a los pobres, 2 oídos para escucharlos, una lengua para consolarlos y pedir por ellos, 2 manos para ayudarlos y un corazón para amarlos. Acoger al forastero. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También lo hacen los publicanos. No es fácil hoy acoger al forastero. Tenemos miedo a que nos quiten o mermen nuestros derechos como ciudadanos de primera, pero todos tenemos la misma dignidad de hijos y todos somos hermanos en Jesucristo. El forastero es la misma carne de Cristo que soy yo, a lo mejor un poco más negrita y morenita, pero es la misma carne de Cristo. Puerto Rico. Estoy dando clase en la Universidad Católica de Ponce. Voy con mi carrito hacia la universidad, paro en un semáforo y oigo que en la puertecita del que tenía que ser el acompañante, que no había nadie, suena golpes. Miro y es un mendigo que me pide algo. Yo iba solo con la camisa, no tenía nada y le digo que no tengo nada. Vuelve a insistir. Abro la ventana y me dice, padre, si usted no me quiere dar algo o no tiene, no me lo dé. Pero bendígame y dígame buenos días, que tengo la misma dignidad que usted. Pues lleva razón. Visitar y cuidar los enfermos. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre y la curó. No es visita de médico, de cumplido, pero tampoco ser largos, ni molestos, ni pesados. Es encuentro de cercanía, de compasión, de disposición de servicio. Los hermanos enfermos son el cuerpo de Cristo llagado y herido, y todos seremos enfermos alguna vez. Lo que quieras para ti, hazlo para los demás. Era obispo en Oviedo y siempre fui acompañado normalmente por un sacerdote mayor llamado Fermín. Había sido capellán de un hospital y dormía en el hospital. ¿Qué hacía todas las mañanas cuando se levantaba? Recorría todas y cada una de las habitaciones del lugar donde él estaba, abría las ventanas para que los enfermos descubrieran que había amanecido, les cambiaba de posición la almohada, porque no hay nada más reconfortante que te den la vuelta a la almohada cuando sudas por la noche y tienes fiebre, les hacía la señal de la cruz en la frente, bendiciéndolos, y a los que él sabía que eran más pobres, les dejaba un poquito de dinero, unos chelines debajo de la almohada, para que pudieran invitar a la familia que venía a verlos o para que le compraran agua y alimento. Vestir al desnudo. Estaba desnudo y me vestisteis. ¡Qué tremendo! Dicen los santos padres del siglo II y III. ¿Dónde están los zapatos del que va descalzo? En tu armario de casa. ¿Dónde está la ropa del que va desnudo? En tu armario de casa. ¿Dónde está la comida del que se muere de hambre? En tu nevera, en tu frigorífico y en tu casa. ¿Dónde está el dinero del que nada tiene? En tu cartilla del banco, en tu libreta de ahorros. Recuerdo que también en Oviedo hice una visita pastoral a un sacerdote que vivía en el campo y en parroquias pobrísimas. Y me dice la hermana que le atendía, la hermana de sangre, me dice, ríñale, señor obispo. ¿Pero por qué? Cada día viene con menos ropa. Ve a cualquiera que lo necesita y le da los pantalones, la camisa, el jersey, la cazadora. Y yo no tengo para comprarle. Y no tenemos dinero para comprarle. Digo, no se preocupe. Cada vez que haga eso, díganoslo, que lo remediaremos. Visitar y redimir presos. Estaba en la cárcel y vinieron a verme. No se trata de sacar de la cárcel a quien está cumpliendo condena justa. Se trata de no abandonar a los presidiarios ni a sus familias. No importa tanto el delito
como la persona misma. No hay que devolver mal por mal sin redención. Cárcel de Villabona, en Oviedo, España. Más de 15.000 presos, hombres y mujeres, en módulos diferentes. Celebro la misa para 2 de los módulos. Estaba preparándome para salir detrás del altar en un biombo, es decir, vistiéndome sin que me vieran, con un biombo, una cortina, y se acerca un presidiario y me dice: padre, quiero confesar. Digo, oiga, faltan 10 minutos para que empiece la misa. Es que me quiero confesar de toda mi vida. Oiga, faltan 8 minutos. No se preocupe, padre, que lo hacemos. Bueno, mandamiento por mandamiento, los 10 mandamientos, de memoria y con un examen de conciencia impecable y sincero. Y le digo, mire, no tenemos tiempo para más. Penitencia, comulgue hoy y ofrezca la comunión por su familia y por todos los compañeros que están presos como usted. Es que yo no he hecho la primera comunión, no puedo comulgar. Pues entonces, claro, me han dicho que venía un obispo y quería hacer la primera comunión y por eso he confesado. Digo, pues lleva razón, porque no hay que apuntarse para más. Comulgue hoy, pero no decimos nada. Llega el momento de la misa, empieza la oración de fieles, leen los presos lo que los voluntarios habían escrito, las peticiones, y digo, peticiones espontáneas, libres. Y levanta la mano él y dice, cerrando los ojos y con el corazón abierto, Señor Jesús, mi Señor Jesús, yo te quiero pedir que nunca nuestras madres se arrepientan de habernos parido. Ay, Dios mío. Digo, mira, el corazón, aun en la cárcel, sigue siendo el corazón humano y bueno que Dios nos hizo. Y finalmente, enterrar a los muertos. José de Arimatea lo descolgó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca. Gracias a Dios, la sociedad dispone de funerarias. Más bien se trata de hacer posible un acompañamiento digno y cristiano en el momento del duelo, es decir, una adecuada pastoral que abra la esperanza de la resurrección, que dé sentido a las oraciones y sufragios por los difuntos y que preste la necesaria atención a las familias. Hasta aquí las obras clásicas de misericordia. Yo he tenido que reinventar y actualizar las obras de misericordia y como no tenemos mucho tiempo voy directo. Obras de misericordia sociales y planetarias para el siglo XXI. Acompañar y alegrar al que está solo, particularmente al anciano. Dar esperanza al desilusionado y deprimido. Ayudar y apoyar a encontrar trabajo, especialmente a los jóvenes. Acoger e insertar socialmente al sin papeles, migrante o refugiado. Dar una nueva oportunidad al que sale libre de la cárcel. Rescatar al toxicómano y alcohólico y dignificar a quien se ha prostituido. Obras de solidaridad planetaria, de misericordia. Promocionar a los pueblos subdesarrollados. Defender los derechos de los marginados y excluidos. Combatir las injusticias y la opresión, favorecer la no violencia, promover una sana ecología y un desarrollo sostenible, trabajar por la paz y la unión entre los pueblos y las naciones y luchar por la defensa de la vida desde su concepción hasta el final. Obras de misericordia para con uno mismo, perdonarse siempre uno mismo. Aceptar las propias limitaciones, asumir los propios fracasos y aprender de nuestros errores, creer en la providencia como si solo yo estuviera en este mundo, no enfadarme ni entristecerme si alguien me ofende, leer algo de provecho espiritual a ser posible cada día el Evangelio, creer en la bondad de las personas y en la belleza de la vida a pesar de los desengaños. Obras de misericordia de la familia. Defender la familia como lo que es, invento y regalo de Dios, célula básica y futuro de la sociedad, corazón de la Iglesia.
No renunciar a educar en valores y a ser escuela desde la vida y para la vida. Ayudar a vivir la familia como iglesia doméstica, donde se experimenta la comunión, se comparte la misión, se reza junto y se celebra desde la vida y nos comprometemos con los más necesitados. Apostar y luchar por los derechos de la familia, trabajo digno, vivienda digna, educación, sanidad. Estar cerca de las familias jóvenes y de las más necesitadas y rotas, sin emitir juicios y sin prejuicios. Defender en familia la vida, desde el inicio hasta el final. Que la familia sea un santuario de la vida para decir siempre sí a la vida. Agradecer a quienes nos precedieron y no despreciar a los mayores ni a los más disminuidos o enfermos. Y abrir la familia de sangre a dimensiones de familia sin fronteras, que haga posible la catolicidad y la fraternidad universal. Mañana va a haber una caravana, la caravana azul. Yo les cuento dos experiencias en relación al tema del aborto, experiencias recientes personales. Una, durante el año 2019 estuve de misionero en Bogotá, en Colombia, 7 meses. En los 7 meses yo calculo que perdoné a 13.000 personas sacramentalmente, 13.000 personas. ¿Saben cuántos abortos de las 13.000 personas tuve que perdonar? 7.000 abortos. ¿Por qué? Porque las mujeres, al enterarse de que en una parroquia, en 2, había un obispo, creían erróneamente que solo el obispo puede perdonar el aborto. Lo puede perdonar cualquier padre cuando realmente se está arrepentido. Y tenía colas inmensas de mujeres que habían abortado. ¿Saben lo único que las consolaba? Porque venían con un drama, y un drama enorme. Lo único que las consolaba, les decía, mire, por lo menos ha traído un ser a este mundo. Atrévase a ponerle nombre, chico o chica, y es para usted como un ángel custodio. Récele y pídele perdón. Segunda experiencia, estoy de obispo en Ciudad Rodrigo. Viene en el 2014 un médico que había sido abortista, ahora había dejado de serlo. No es católico, es humanista. Y dice, señores y señoras, mírense, son de una edad muy avanzada, porque Europa es un continente de viejos. ¿Dónde están los jóvenes que tenían que estar aquí reemplazándonos? Y dice él, desde 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 2014, en toda Europa, comprendiendo Rusia, ha habido 500 millones de abortos legales, sin contar los ilegales. Esos son los europeos que hoy están en el cielo y que no están aquí en la tierra con nosotros. Concluyo con algo muy bonito. Alguno de ustedes me ha preguntado que en estos meses de compartir con los dominicanos, ¿qué es lo que yo había descubierto de positivo? Y me he atrevido a hacer un decálogo que se lo regalo. Ustedes son un pueblo y una tierra con un riquísimo potencial humano, natural y climático. Ustedes, aquí en República Dominicana, como dice el eslogan, lo tienen todo. A pesar de la crónica explotación del suelo, esta isla es aún muy virgen y muy atractiva. Ustedes son acogedores, vitalistas, bulliciosos. Valoran mucho a la familia y tratan de vivir en familia. Son un pueblo solidario y creativo. Están ahora ilusionados con el nuevo gobierno y la nueva forma de gobernar que pretende ser más transparente y en contra de la corrupción. La religiosidad y la piedad popular, sobre todo mariana, lo llena todo e impregna todo, lo familiar, lo social, lo cultural. La Iglesia, a pesar de todo, sigue siendo muy creíble y los pastores muy valorados. Y ustedes miran al futuro con sano orgullo y con mucha experiencia.
Pues miren, para ustedes, que así piensan y así viven, les regalo algo precioso. Una especie de programa de vida y el Padre Nuestro. ¿Que nos va a regalar el Padre Nuestro? Sí, el Padre Nuestro al revés. A ver, ¿cómo es eso del Padre Nuestro al revés? Miren, un jesuita estaba rezando en la capilla y le dice al Padre Eterno: oye, Señor, oiga, yo siempre rezo el Padre Nuestro al derecho, como su Hijo Jesús nos enseñó. Pero mientras su Hijo vivió entre nosotros peregrinando 33 años, usted como Padre desde el cielo rezaba el Padre Nuestro al revés, lo rezaba al Hijo. ¿Cómo sería el Padre Nuestro que usted, Padre, me reza a mí, no el que yo rezo a usted como Padre? Y miren qué maravilla, el Padre Nuestro al revés. Hijo mío que estás en el mundo, tú eres mi gloria y en ti está mi reino. Tú eres mi voluntad y mi querer. Te sostengo y mantengo cada día. Te perdono siempre para que perdones a los demás. No tengas miedo, yo te libraré de todo mal, del maligno y de tus propias tentaciones. Amén. Repito, hijo, hija mía que estás en el mundo, tú eres mi gloria y en ti está mi reino. Tú eres mi voluntad y mi querer. Te sostengo y mantengo cada día. Te perdono siempre para que perdones a los demás. No tengas miedo, yo te libraré de todo mal y del maligno y de tus propias tentaciones. Amén. Y final, ¿cuál sería el programa, el estilo de vida de un cristiano y de una cristiana del siglo XXI, en medio de este cambio de época, en medio de la pandemia y en medio de lo que todavía nos espera? ¿Cuál sería el estilo de vida? ¿Cuál sería la antropología cristiana? Un hombre y una mujer cristianos tienen que vivir de esta manera. Cristo en el corazón, la cabeza pensando en la vida eterna. Estamos de paso y somos peregrinos. Los oídos, uno para escuchar a la familia y a los de cerca, y el otro para escuchar la catolicidad, la universalidad y sobre todo lo que el Papa Francisco nos está diciendo. Los ojos, uno para leer la realidad de cada día desde el Evangelio y el otro para leer el Evangelio desde lo que el Papa nos va pidiendo. Los pies, bien asentados en tierra, sin que estén aprisionados por barros ni por lodos, porque tenemos que seguir caminando. Las manos, una para recibir cada día al Señor en la Eucaristía y la otra para acariciar a lo que es la carne de Cristo, los más pobres. Los pulmones, que decía San Juan Pablo II que la oración es el oxígeno del alma. Los pulmones para rezar. Uno, la oración de alcoba, de intimidad con el Señor, y la otra, la oración comunitaria, litúrgica y celebrativa. La nariz, bien destapada, para oler los signos de los tiempos, allí donde Dios nos habla de forma sorprendente e inesperada, y allí a donde Dios se le quiere hacer callar y no se le puede hacer callar. Y la lengua, no para maldecir, no para ser profetas de calamidades, no para criticar, sino para bendecir, bien decir, para agradecer y para alabar. Concluyo. ¿Cuál es uno de los mayores pecados que tenemos los cristianos del siglo XXI? El de tener la lengua muy larga y los dedos muy largos para criticar en Internet y en nuestros celulares. ¿Y saben lo que pasó una vez? Un sacerdote con fama de santo viene y recibe la visita de una señora. Padre, me quiero confesar. Muy bien. Padre, yo no tengo grandes pecados. No he matado a nadie, no he robado, no hago cosas graves, pero tengo un defecto enorme. Hablo siempre y a todas horas mal de todo y de todos. Muy bien. Usted vaya a casa, y cuando nadie la vea, esta noche mate una de sus gallinas
métala en agua bien caliente para que las plumas se desprendan. Y salga por el barrio, cuando nadie la vea, a esparcir las plumas. Venga mañana. Ah, padre, qué contenta estoy, he hecho todo lo que me dijo. Ahora tiene que cumplir la otra parte de la penitencia. Usted me dirá, recoja las plumas que ha esparcido. Pero padre, eso es imposible. Así pasa con lo que sale de la lengua cuando son críticas, maledicencias, cuando es cortar el bacalao o los trajes que llamamos. Y así es lo que queda en Internet cuando bajo la criminalidad del anonimato escribimos comentarios en contra de personas que si estuviéramos cara a cara y mirándonos no los escribiríamos jamás. Y para que quede un mejor sabor de boca, esto ya como propina, eso de mirar cara a cara, cara a cara, y decirnos las verdades. Dos mujeres se encuentran un día. Eran amigas de la infancia, una casada y la otra religiosa. Y dicen, ¿qué tal le va? Y dice la casada, muy bien, muy bien, muy bien. Tengo un marido extraordinario, chico y chica ya mayores, ya casados, tengo nietos. Dice la religiosa, pues yo también muy bien, mi vida un poco movida de un sitio para otro, pero bien. Se miran a los ojos. Vamos a contarnos la verdad. Y dice la casada, gracias por permitir que me desahogue. Mi marido está entrando en alcoholismo. Uno de mis hijos está a punto de separarse del matrimonio. Y uno de mis nietos adolescentes tenemos la sospecha de que está en el mundo de la droga. Dice la religiosa, pues yo voy a ser sincero también. Yo con el esposo de maravilla, pero con las cuñadas, bueno, pues hermanos y hermanas, el padre tenía 8 hijos, hijos e hijas, un padre. Les pone cada día una vara a cada uno de los 8 hijos y dice, rompan la vara. ¿Qué hicieron aquellos 8 hijos? Así, y la vara se rompió, el palo se rompió. Al día siguiente, a cada uno de los 8 les puso 8 varas y dijo, rompan cada uno las 8 varas que tienen en sus manos. Nadie pudo. Y dice el padre, ¿han entendido la lección? Si caminan de forma egoísta, individual, sin contar con los demás, la vida los casca, los rompe. Pero si caminan los 8 unidos, nada ni nadie podrá con ustedes. Que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gracias por su paciencia, feliz descanso y esta bendición que voy a impartirles ahora, como ayer, que sirva para todos los presentes, pero sobre todo para nuestros mayores que no pueden salir y para los enfermos. No sé si está el Padre José. Venga para acá, hay que dar la bendición juntos. ¿Quiere decir algo antes de la bendición? Después de la bendición. Vale. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre los suyos, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Mil gracias. Me van a obligar a decir lo del Papa Francisco, ¿eh? Cuando vengan a Roma, recuerden, no griten Francisco, Francisco, ni aplaudan a Francisco, que no quiere papistas, sino digan Jesucristo, Jesucristo. Por lo tanto, este aplauso yo se lo he dedicado a Jesucristo y le damos todavía otro más grande. Siéntense un minutito, por favor.
Una de las cosas que le faltó en describirnos a nosotros es que nos gusta aplaudir a nosotros. Bien, gracias, Monseñor Raúl, por estas 2 noches maravillosas que nos ha ofrecido en sus reflexiones, que de seguro, como yo decía, serán el colofón para la preparación hacia la fiesta de la Pascua. Llevaremos en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, y hacerlo vida a las enseñanzas que usted nos ha dispensado tan generosamente durante las 2 noches. Muchas gracias de corazón. A la salida se le va a dar el programa de Semana Santa ya para que lo tengan con tiempo. Les voy a pedir que tomen uno por familia, porque si cada familia se lleva uno, al final no van a alcanzar. Si me traen un paquete, por favor, para que tengan en la puerta. Y recordar la Pascua familiar. Aquí está el kit que lo encarguen a la salida. Van a estar ya inscribiendo para los que quieran comprar el kit, que tiene la camiseta, tiene el velón, tiene el pañuelo. ¿Qué más tiene? Y el rosario. El velón, acuérdense que lo vamos a usar en la noche de Pascua. En la noche de Pascua será usado en la vigilia pascual. Así que los que todavía no se han inscrito para tener el kit, por favor, a la salida van a ver, hay personas que van a inscribir para que ustedes pues tengan este kit que será de la Pascua no juvenil este año, sino de la Pascua familiar. Ya se les mandarán todos los detalles por internet, así que por favor entusiásmense y queremos que cada persona de la parroquia pueda obtener este kit y pueda disfrutar de la Pascua familiar. ¿Y alguien quiere ayudarme, por favor? Solamente un aviso del programa. El próximo domingo vamos a tener las 2 misas. Vamos a tener la misa a las 9 de la mañana y la segunda a las 11 de la mañana. Recuerden que la misa comenzará aquí dentro, no como cada año que nos reunimos allá afuera y se tiene la bendición de los ramos, sino que siguiendo el protocolo del arzobispado, se hará la bendición de los ramos aquí dentro y se comenzará entonces la misa porque no tenemos procesión. Ya todos los demás detalles ustedes lo tienen ahí en el programa. Les deseo buenas noches, descansen, como decía Monseñor, y Monseñor, por el entusiasmo y el aplauso, espero que esta no sea la última vez que lo tengamos con nosotros. Muchas gracias. Gracias al coro también que nos ha acompañado y nos ha ayudado a meditar con las canciones y seguirá cantando ahora. Vengo a contarte de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro mientras te cuento, es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Son tantas veces me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido, esas palabras que han marcado todo mi ser. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, y entre tus manos, Jesús, estoy. Son mis errores, son mis fracasos, son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otros,
es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron, son los rechazos y el amor que no recibí, esos momentos que me he sentido solo, son esas cosas que no tuve y las que perdí. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con tu dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, estoy. Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, que ya no puedo más, Señor, con mi dolor. Sé que tú puedes cambiar mi vida, entre tus manos, Jesús, estoy. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. Porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Que si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren aquí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es que cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. Yo no estoy solo porque
Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de